Hola, buenas noches a todos, chicos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten todos sus compañeros y ya en un momento más comenzamos nuestra sesión cuando esté la mayoría. ¿Vale? Muy bien. Buenas noches a todos los que se van conectando. Voy a dar un par de minutos más para esperar a todos sus compañeros. Esperemos que se puedan conectar pronto. Si no, pues daremos inicio con nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Hoy vamos a tener una sesión teórica. Entonces, posiblemente, si nos apuramos, hasta podemos terminar pronto, ¿vale? No sé si después todavía tengan alguna otra clase, pero si no, de cualquier manera, vamos a tratar de apurarnos y con ello podríamos terminar antes y también les va a servir para complementar lo que vimos el día de ayer y puedan terminar ustedes su práctica, ¿ok? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Ok, creo que ya estamos la mayoría. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Déjenme activar solamente la grabación. Recording in progress. Y ahora sí vamos a comenzar. Buenas noches a todos, a los que me faltaba saludar, que van conectándose. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que son las estructuras de control, ¿ok? Nosotros el día de ayer ya estuvimos trabajando con ellas, ya sabemos realmente cómo implementarlas, pero el día de hoy vamos a ver algunos aspectos teóricos que es necesario conocer para poder comprender mejor a las estructuras de control, ¿vale? ¿Cómo surge toda esta parte de las estructuras de control? En realidad, las estructuras de control surgen
por el paradigma de la programación estructurada. Recuerden que nosotros ya hablamos de la parte de lo que es un paradigma, y un paradigma no es más que un modelo a seguir que nosotros tenemos para poder representar algún código o algún programa computacional. Entonces, dentro de la programación estructurada como tal, menciona que el paradigma general consiste en construir programas que sean de una fácil comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos generar algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos, los elementos que nosotros hemos manejado y que incluso ustedes ocupan para poder efectuar o realizar las prácticas que normalmente vamos a estar dejando a lo largo del semestre y que de hecho ya las han utilizado, ¿vale? Pero estas estructuras de control surgieron a raíz de una investigación por parte de Bohm y Jacopini desde el año de 1966, donde estos investigadores mencionaron que cualquier programa de un ordenador, es decir, cualquier programa computacional, sea el lenguaje de programación que sea, es decir, el que se utilice, puede diseñarse implementando tres estructuras de control, ¿vale? Todo programa para tener una estructura de fácil comprensión, es decir, que tenga un buen flujo y sea entendible, entonces puede ser representado con el uso de estas tres estructuras. Pero, ¿cuáles son esas estructuras? Y precisamente, ¿qué es una estructura de control? Hay que partir desde ese punto, ¿no? En programación, las estructuras de control, más que nada, son la forma en cómo nosotros organizamos o cómo podemos modificar el flujo del programa, pero manteniendo el orden dentro de las instrucciones o dentro de la ejecución de nuestro programa, ¿vale? Todas las estructuras de control siempre tienen un punto de entrada y un punto de salida. Esa es la idea central o de en donde se parte para determinar que en realidad nosotros estamos haciendo uso de una estructura de control. Recuerden entonces, el objetivo o las estructuras de control como tal tienen el propósito de mostrar de forma ordenada la modificación en el flujo de la ejecución de las instrucciones que tenemos nosotros en un programa. Antes de que se existieran estas formas que permitían realmente estructurar un programa, antes se hacía mucho el uso de una etiqueta o una instrucción goto. Ajá. Normalmente este tipo de instrucciones lo que permitía era ir hacia una parte del código que tenía una etiqueta. Entonces, lo que hacía cuando el programa detectaba esta palabra, el famoso goto, lo que hacía era irse hasta la etiqueta donde estaba, ¿no? Acá estaba, por ejemplo, etiqueta 1 y tenía las respectivas líneas de código, ¿no? Y a veces se tenía otro goto y se enviaba hacia alguna otra etiqueta, ¿no? Sin embargo, esta parte de las etiquetas o el uso de las instrucciones goto llegaron a ser un poquito confusas y tener una estructura en el orden del programa que no era muy fácil de comprender por las personas que accedían a ese código. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estas tres estructuras de control que menciona el teorema de Bohm y Jacopini? ¿Vale? Las estructuras de control que mencionan estos científicos es la estructura de control secuencial, selectiva o de toma, en este caso, de toma de decisión, o también una estructura de control repetitiva, también conocida como una estructura iterativa, ¿vale? Y como les mencionaba hace un momento, el punto de usar estas tres estructuras de control en realidad es evitar el uso de instrucciones goto, ¿vale? Cada una de estas estructuras de control tiene en realidad su forma en la cual
se puede representar mediante un algoritmo y lógico mediante un diagrama de flujo, es decir, de manera gráfica. La estructura secuencial no tiene gran problema. ¿Por qué? Quiere decir que cada uno de nuestros bloques de programa, imaginen que cada uno de estos es un bloque o una instrucción que nosotros podemos representar dentro de nuestro diagrama de flujo, se ejecuta uno detrás del otro. Ajá. Este siempre va a ser una estructura que es secuencial, que normalmente es la que suelen llevar la gran mayoría de los programas, pero en realidad siempre se suele combinar una estructura secuencial con estructuras de control de selección y estructuras de iteración. Veamos y analicemos un poco los diagramas de flujo que nosotros tenemos aquí. Ahora nosotros ya conocemos por la parte de los diagramas de flujo que hemos visto que este símbolo nos permite tomar una decisión. Y si con base en la condición que nosotros tomamos es verdadera, se ejecuta un bloque de acción o una línea de código determinada precisamente para esa afirmación de condición. Pero si es negativa el resultado, es decir, si no se cumple la condición, podemos tener otro camino y ejecutar uno, dos o n bloques de instrucciones, dependiendo de nuestro programa, ¿vale? Y ahora, recuerden que nosotros partimos de la idea de que la estructura de control nos va a dar un orden a nuestro programa y por lo tanto siempre va a tener un punto de entrada y un único punto de salida. Eso también ya lo hablamos en la parte de la descripción de los diagramas de flujo. En los diagramas de flujo, recuerden que yo no puedo colocar aquí, perdón, creo que me va a sacar de la presentación. ¿Vale? Ahí está. En los diagramas de flujo, recuerden que nosotros no podemos tener flechas intermedias, siempre es hasta el final. Y esto surge precisamente por la parte de la idea central de las estructuras de control. Un punto de entrada y un punto de salida. ¿Vale? Ahora, en las estructuras de control repetitivas o iterativas, normalmente también se parte de una condición, la cual también, al ser una condición, se va a representar en diagramas de flujo mediante una toma de decisión. Porque nosotros vimos el ciclo for, ¿no? Como una de las estructuras de control iterativas. Pero ¿qué es lo que ocurría dentro de nuestro ciclo for? Dentro del ciclo for, en realidad, lo que ocurre, si lo ven de esta forma o si lo ven, el cómo lo interpreta la computadora, es que pregunta, recuerdan que nosotros colocábamos algo así como for i in range y colocábamos ya sea valor inicial, valor final y el paso o únicamente el valor final, ¿no? Entonces, lo que pregunta en este caso es que si el valor final ya es igual, recuerden nuestro signo de igualdad, en este caso nuestro operador de igualdad, ¿vale? Y pregunta si es igual a 10. Si es igual a 10, pues simplemente pudiese ser que se ejecute un bloque, ¿no? Pero si no, lo que hacíamos era que se imprimía el valor de i y aparte creo que imprimíamos ahí algún otro mensaje y se regresaba. ¿Y qué hace? Vuelve a preguntar. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, por ejemplo, i tiene el valor de 0, ¿vale? Tiene el valor de 0, por lo tanto, esta condición no es verdadera, se viene hacia este punto, se regresa, pero en este punto en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en este punto ya nuestro iterador sube. Entonces, en realidad, este bloque normalmente lo que se coloca es que aquí se pone i igual a i más 1 dentro de los diagramas de flujo, ¿ok? Y en realidad aquí es como si nosotros estuviéramos viendo el valor de i, ¿no? Aquí entra i porque nosotros la vamos a asignar previamente una i igual, y en este caso con 0, ¿no? Preguntamos, ¿es igual a 10? No, venimos hacia acá. ¿Qué fue lo que hicimos ayer? Imprimíamos el valor de i y después se aumenta en automático. Esta parte nosotros no la vemos, pero en realidad se debe de expresar dentro de un diagrama de flujo y así es como se expresaría.
Claro está que esto, recuerden, debe de ir como tal con el símbolo que le corresponde. En este caso, este es un proceso, entonces iría en símbolo de proceso. Esta es una impresión, iría con el símbolo de impresión, ¿vale? Y entonces regresa y vuelve a preguntar. Eso es realmente lo que nosotros estuvimos viendo o haciendo el día de ayer, ¿vale? Hasta este punto, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda o vamos bien? Todo bien, profe. Todo bien, maestro. Todo bien, profe, Todo gracias. bien, profe. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a ir definiendo cada una de ellas. Ya de manera general les comenté cómo se pueden utilizar o qué cuestiones tienen, ¿no? Pero la estructura de control secuencial como tal, mencionábamos que se ejecuta una detrás de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer una declaración o definición de la variable. Recuerden que esto es opcional dependiendo del lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque directamente en Python nosotros hacemos la asignación de nuestras variables sin necesidad de tener que colocar, en este caso, nuestro elemento, ajá, definir que va a ser entero o definir que va a ser flotante, ¿no? Una vez que hacemos eso, esto también puede ser opcional, ¿no? Inicializar la variable. En realidad, digamos que en Python estos dos puntos se llevan a cabo en un solo punto o desde un solo momento. Después se hace una lectura, entrada de datos, ¿no? Asignación de datos a las variables. Luego podemos realizar cálculos y finalmente la escritura o la salida de los datos, ¿no? Y entonces tenemos esta estructura. En realidad, si se dan cuenta, vamos uno detrás del otro, que fue con lo básico, ¿no? Con lo que empezamos nosotros. Definimos un valor de variable, le hicimos quizá alguna asignación de datos. Recuerden cuando nosotros solicitábamos dos datos al usuario, ajá, lo sumábamos y ahora mostramos el resultado de la suma. En realidad ahí fue una estructura de control secuencial. ¿Por qué? Porque una instrucción se ejecutó posteriormente de la otra y no se saltó ninguna instrucción, ¿vale? Pero en las estructuras de control selectivas o de decisión, es muy común o es muy frecuente nosotros encontrar a lo largo de la vida el tener que tomar una decisión. Tendrán que decidir, por ejemplo, qué carrera estudiar, fue una decisión que tomaron. El día de hoy posiblemente tomaron la decisión de entro a la clase de programación o no entro a la clase de programación. Ahora quien ha tomado la decisión también de tomaré refresco, tomaré agua, ¿vale? Hay un sinnúmero de decisiones que a lo largo del día tomamos y muchas veces lo hacemos de manera tan común o tan cotidianamente que en realidad no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es tomar decisiones. Y recuerden que Python, hacer un lenguaje de programación orientados a objetos, la idea es pasar los conceptos del mundo real a el concepto informático o a la programación. ¿Por medio de qué? Por medio de clases y objetos. Y en este caso particular, mediante las estructuras de control, nosotros vemos esa decisión. Recuerden, por ejemplo, ustedes tienen que efectuar el ejercicio, un ejercicio sencillo de determinar si un número es positivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí en su pregunta, ustedes tal vez lo que tendrían que colocar simplemente es ver si A es mayor a 0. Si sí es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que entonces esto es positivo, pero si no, este quiere decir que es un valor negativo, ¿no? Eso es lo que tienen que realizar en realidad. Pero dentro de las estructuras de control, normalmente conocidas también como verdadero o falso o de sí y no, nosotros podemos tener una selección simple, una selección doble o una selección múltiple. ¿Qué fue lo que hicimos el día de ayer con else, if, anidados? Claro está que lleva una sintaxis muy particular. Existe otra estructura selectiva conocida como switch case, pero de manera formal no existe la estructura switch case en Python, ¿vale? Vamos viendo cada uno de estos. Nosotros tenemos también estructuras de control repetitivas o iterativas, ¿vale? En este caso, ¿qué significa? Nosotros tenemos estructuras que se le denomina hacer mientras, ajá. ¿Esto qué quiere decir?
que una ejecución se puede repetir, una o varias veces. Ajá. ¿Eso de qué va a depender? De una condición que nosotros coloquemos, ¿vale? Y precisamente la condición se ve en este punto. Las estructuras de control iterativas es el ciclo while y el ciclo for. Nosotros estuvimos trabajando con el ciclo for, pero también existe el ciclo while y de hecho existe el ciclo do while. Sin embargo, esta estructura de manera formal no existe tampoco en Python, ¿vale? Entonces, las dos estructuras que sí existen son simplemente el while y el for, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, vamos viendo ahora sí una por una de las estructuras. Tenemos estructura de control simple, ¿vale? ¿Cuál puede ser una estructura de control simple? Un problema sencillo que normalmente los profesores tenemos que resolver es lo siguiente: determinar si el alumno, con base a todas las competencias que entregó, todas sus actividades, aprobó o no aprobó la materia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los profesores? Metemos toda la parte de sus calificaciones, obtenemos el promedio y mientras que tenemos nosotros nuestra estructura de control selectiva, preguntamos, ¿el promedio es mayor a 6? Sí, entonces el alumno aprobó, ¿vale? Si el promedio no es mayor a 6, ¿qué le decimos? Pues simplemente no le colocamos que ha aprobado, ¿no? Y esto es lo que realizábamos mucho los maestros de la UPM. Sin embargo, teníamos el problema de que los alumnos siempre nos mencionaban: oiga, profe, pero es que no me ha dado mi calificación. Y lo que queríamos simplemente, pues no era decir, es que reprobaste, ¿no? Sin embargo, viendo esa situación, lo que tuvimos que hacer es modificar nuestro programa y tuvimos que hacer una decisión doble, ¿vale? Tuvimos que decirle al alumno, ¿sabes qué? Si aprobaste o ¿sabes qué? No aprobaste. Ajá. ¿Por qué? Por el promedio o por la calificación que tú obtuviste, ¿vale? Recuerden, otra vez aquí dentro de nuestras estructuras de control, nuestro flujo de programa, ajá, esto recuerden, simplemente lo coloco porque es ilustrativo para ustedes cómo va el flujo, pero recuerden que únicamente en sus códigos, en sus diagramas de flujo, yo nada más quiero ver las últimas flechas, no vayan a colocar flechas a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto o cuál es en realidad esta parte o por qué se los doy con este ejemplo? Simplemente nosotros podemos tener una decisión en la cual brinquemos un bloque o una instrucción, en este caso la de imprimir el aprobado, o podemos tener que tomar la decisión de ejecutar un bloque de instrucciones o ejecutar el otro. Y para esto es que utilizamos entonces nosotros en Python nuestra estructura if else. Posiblemente en otra materia ustedes van a hablar un poquito de MATLAB y en MATLAB también se utilizan las estructuras de control. Es algo que también deben de utilizar porque en varios lenguajes de programación, recuerden, como lo decía este teorema de Bohm y Jacopini, todo lenguaje de programación o todo problema se puede representar mediante un programa con estas tres estructuras de control. Y si se dan cuenta, precisamente por eso en las notas yo les coloco algunos otros lenguajes de programación muy comunes para que puedan tener esta situación, ¿vale? Se nota la diferencia en este caso de lo que es una toma de decisión simple y una toma de decisión doble. ¿Alguien Sí, tiene alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Vale? Entonces ya saben, ¿eh? Si entregan sus tareas y quieren que los profesores les entreguen, pues simplemente procuren aprobar todas sus materias, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos también decisiones que pueden ser múltiples. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente puede darse el caso, sobre todo, pensemos ustedes que son ingenieros en sistemas inteligentes, ajá, o redes inteligentes y sistemas energéticos, ¿no?
Imaginen que en realidad ustedes tienen que desarrollar un sistema sustentable y que aparte incorpore una red inteligente, ¿vale? Pero dentro de lo que ustedes tienen que hacer, tienen que evaluar 3 parámetros importantes. Uno de ellos es cuál es el precio de la implementación, es decir, cuánto me va a costar que tú me desarrolles este proyecto, ajá, y también les va a decir su cliente qué tan sustentable, perdón, es el tipo de energía que tú me vas a colocar, ¿no? A lo mejor ustedes le dicen, ¿sabe qué? Vamos a utilizar energía solar, vamos a utilizar energía eólica, ajá, o energía mareomotriz, no sé, la que ustedes requieran, pero en realidad el cliente a él lo que le importa es saber qué tan sustentable es. Y finalmente, qué rendimiento le va a dar con esa implementación, es decir, cuánto se va a ahorrar, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que procesar precisamente esas 3 variables. Y a lo mejor lo primero que preguntan siempre es qué tanto es el precio comparado con la sustentabilidad que me va a dar la implementación del sistema. Si el precio no es mayor a la sustentabilidad, entonces ahora preguntamos, ¿esta parte de la sustentabilidad me da el rendimiento anual que yo quiero? Si no me lo da, entonces en realidad quizá no fue tan viable o no fue tan certero el punto, ¿no? O lo que yo necesitaba. Simplemente a lo mejor imprimo mi reporte y posiblemente aquí pues el cliente no me vuelva a contratar, ¿ok? Pero puede ser que en realidad la sustentabilidad en este caso es mayor a la parte del rendimiento que se tiene. Y si sí es así, vuelvo a preguntar ahora, en este caso, ¿cómo está en relación el precio de la implementación comparado con el gasto que yo tengo o el rendimiento, mejor dicho, que yo tengo de forma anual? Si el gasto que yo tengo, es decir, el precio que me costó la implementación es mayor, entonces de cualquier manera yo no gané tanto, ¿no? En realidad ahí tengo problemas, pero si el rendimiento realmente es mucho menor en cuestión al precio, entonces posiblemente tenga una mejor opción con mi cliente. Y en realidad, si se dan cuenta, con solo 3 variables, nosotros podemos estar preguntando y relacionando cada una de esas variables y pasar de estos elementos que simplemente saltábamos un bloque a un elemento en el que nosotros, después de haber tomado una decisión, empezar a tomar más decisiones, es decir, empezar a colocar más if else. Recuerdan que nosotros lo colocábamos if y después colocábamos el if, ajá, un el if, otra vez el if. ¿Y qué quiere decir? Que cada uno de estos tenía o tiene realmente que cumplir con una condición, que son todas las condiciones que nosotros tenemos aquí en cada uno de estos elementos. Y también podemos tener nuestra decisión por defecto, que sería nuestro else, ¿vale? Nunca olviden colocar la parte de el else, ¿vale? ¿Tienen dudas hasta este punto? Aquí lo tenemos, ¿no? Estas son las estructuras, recuerden, les coloco también cómo se hace en C, cómo se hace en MATLAB y sobre todo cómo lo vamos a ver nosotros, o mejor dicho, cómo lo vimos, porque esto lo vimos el día de ayer en Python. ¿Dudas de las estructuras de control? Se ve más claro ahora sí esa parte de qué era lo que nosotros realizábamos o también las condiciones que marcamos en el caso del ejercicio que ustedes me ayudaron a implementar del costo de un estacionamiento. Sí, profe, quedó más claro. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahorita? No, yo por el momento no, profe. Muy bien, perfecto. Ok, ahora tenemos esta estructura de control que es la estructura switch case, ¿vale? Como les mencionaba, dentro de Python, de manera formal, no existe esta expresión o no existe un switch case, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia con el if anidado? En realidad, normalmente en esta parte, el switch case lo que hace es tener una expresión de cambio
¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en este caso, a diferencia del ejemplo que tenemos aquí, donde tenemos 3 variables o 3 indicadores, nosotros podemos tener solo un indicador o una variable que puede estar precisamente cambiando, ¿ok? Y con base en cambio de ese valor, nosotros tomar una decisión de qué acción tomar. Imaginen que a lo mejor ustedes tienen que evaluar el nivel de consumo energético que se realiza dentro de una casa habitación. Ajá. Entonces, para poderlo realizar, ustedes tienen que estar monitoreando su sensor que está midiendo, es decir, ese sensor que aquí se representa con la parte de las letras de NIF, ¿no? Entonces, cuando tienen ustedes que calcular el costo, posiblemente la salida o el saldo a pagar va a estar en función al consumo, ¿ok? Si a lo mejor tienen ustedes un consumo bajo, normalmente lo que hacen las compañías, en este caso, que permiten el suministro de energía, es tener unas tabulaciones y con base en esas tabulaciones empiezan a multiplicar el número de kilowatts consumidos, claro está, más una tarifa base, ¿ok? Que a lo mejor aquí me faltó colocar eso. Pero bueno, el punto es que vean ustedes cómo con la misma variable yo puedo tener diferentes opciones. A lo mejor esto depende si en este caso mi nivel puede ser que esté, no lo sé, de 0 a 150 kilowatts, ¿no? Que de hecho también les dejé, si no me equivoco, unos ejercicios parecidos. Otro podría ser que es de 151 kilowatts hasta 200 kilowatts, ¿no? Y a lo mejor aquí es de 201 kilowatts hasta 300 kilowatts, ¿no? Y así sucesivamente y hasta el final nosotros tenemos que esta tarifa es cuando es mayor a los 300 kilowatts, ¿no? Y con base a ello ya se calcula precisamente, se otorga en este caso o se da la lectura, el sensor registró tanto y por lo tanto el saldo a pagar es este, ¿vale? Pero si se dan cuenta es con la misma variable. ¿Qué pasa entonces en Python si yo no tengo una estructura de control switch case? ¿Lo puedo hacer con un if anidado? Pues sería una condicional, ¿no? También. Sí, no, yo digo que sí, sabe comer. Exacto, como dice Nicolás, depende de las condiciones que nosotros coloquemos, como dijo Oscar también, y ¿quién más fue? No vi, no alcancé a ver, Diego creo, o fue Oscar. Una disculpa, no alcancé a ver quién fue, pero efectivamente nosotros nada más vamos condicionando. ¿Qué quiere decir? Ponemos aquí, si con nuestro if, ajá, el consumo está entre 0 a 150 kilowatts. Si no, recuerden, nuestro el if está de 151 a los 200 kilowatts. ¿Vale? Otro elif, preguntamos que si está de los 201 a los 300 kilowatts. Y finalmente, ponemos un elif y si el consumo es mayor a los 300 kilowatts. ¿Y qué pondrían ustedes como condición por defecto? ¿Qué quiere decir? Si el valor que les está dando aquí, el sensor, posiblemente no está midiendo bien. Entonces, podríamos enviar un mensaje que diga lectura incorrecta, ¿no? Se me ocurre, tal vez. ¿Vale? Pero se dan cuenta que aunque nosotros no tenemos esta estructura, se puede realizar con esta parte. De hecho, hay personas, hay programadores o desarrolladores que mencionan que en realidad los desarrolladores de Python, en este caso el científico holandés Guido van Rossum, no decidió colocar esta estructura porque estaría de sobra, porque en realidad con un if-else se puede resolver y hay quienes dicen que simplemente se le olvidó, ¿no? Pero a lo mejor ahí eso ya es más cuestiones de anécdotas culturales respecto al desarrollo del lenguaje de programación. Sin embargo, la realidad es que nosotros podemos implementarlo, ¿no?
tengamos o no la parte de esa estructura. Sin embargo, en otros lenguajes de programación, pues sí existe, y ahí está el cómo se puede implementar o cómo se implementa, ¿no? Se los dejo para que ustedes también el día de mañana puedan hacer uso de esas estructuras de control si lo requieren en otros lenguajes de programación, ¿vale? Vámonos con la parte de la declaración de las estructuras de control iterativas, ¿ok? Durante la práctica, nosotros, durante la solución de problemas, normalmente algunas operaciones se deben de ejecutar un número determinado de veces, ¿vale? Es decir, se debe de repetir, como lo tenemos aquí con este pobre Mario Bros. Que entra y sale siempre en el mismo elemento, ¿no? Ojo, aunque nosotros ya lo vimos y algo que es importante y precisamente les pongo como ejemplo este ciclo o este bucle que es infinito, ajá, nosotros debemos de considerar que todo ciclo debe de terminar después de haberse ejecutado un número de veces establecido, es decir, un número finito de veces. Recuerda nuestro ciclo for, nosotros dentro de nuestra estructura, entonces siempre se ejecutaba hasta que llegaba a nuestro valor final. No se quedaba ciclado el programa. Y existe la condición del while que se ejecuta hasta que existe una condición de paro o de fin de dicho ciclo. Ajá. Entonces, nosotros siempre vamos a tener cuidado en esa parte. ¿Por qué? Porque si no, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a atrapar nuestro programa en un ciclo infinito y va a pasar lo que ocurre en esta parte, ¿no? De que tenemos nosotros aquí con este pobre Mario Bros, que no sé cómo no se cansa de entrar y salir del mismo lugar, ¿ok? Entonces, nosotros ya vimos el ciclo for, la estructura. Recuerden que la sintaxis como tal del ciclo for es valor inicial, valor final y el paso o el incremento, ¿no? Normalmente lo representamos de esta manera y aquí tenemos esto, ¿no? Cuando nosotros volvemos a asignar el valor o la sumatoria para que se siga ejecutando un determinado proceso. ¿Hasta qué? Hasta que nuestra condición se cumple, y una vez que se cumple esa condición, entonces yo salgo de la ejecución que tengo dentro de mi estructura, ¿vale? El while, a diferencia del ciclo for, nosotros lo utilizamos cuando no podemos establecer directamente el número de veces que se va a repetir el ciclo. Ajá. En el caso del ciclo for, ustedes directamente saben cuántas veces se quiere ejecutar el ciclo, por lo tanto ahí no hay mucho problema de que se llegue a ciclar su programa o se vuelva un ciclo infinito, a menos que la condición de paro pues sea una condición. Pero en este caso también, como el ciclo while sí depende de una condición, ajá, normalmente suele pasar que aquí sí llegamos a ciclar nuestros programas y ocurre el ciclo infinito, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el ciclo while? Siempre debemos de ver cuál es la condición, ajá, que se establece y posteriormente nos menciona que debemos de modificar nosotros esa condición de paro o colocar un break. El break, digamos que es parte de las estructuras de control y es una estructura de ruptura. Lo que me permite es eliminar mi ciclo o salir del ciclo que yo estoy ejecutando, ¿no? Imaginen o recuerden, por ejemplo, ustedes el ejercicio que realizamos de nuestra cerradura electrónica, en donde nosotros, dependiendo del usuario que ingresaba, le dábamos el acceso o no al laboratorio, o en este caso al departamento donde fuese necesario el que tuvieran que ingresar por medio de una contraseña, ¿no? Para ello teníamos nuestra herradura electrónica, pero en realidad nosotros podemos también condicionar el número de veces que se va a poder permitir al usuario ingresar la contraseña. Es decir, imaginen que ustedes tienen como tal, pues, tendrían que iniciar una variable, en este caso en 0, ajá, y aquí como condición preguntan si la i es menor o igual a 4 intentos. Si esta condición se sigue cumpliendo, entonces yo le dejo al usuario
que siga escribiendo el número de veces, es decir, hasta 4 nada más, en realidad, la contraseña. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que va a entrar sí tiene permiso, pero simplemente al digitar su contraseña se equivocó. Entonces, vamos a darle una oportunidad más, o tal vez 2, tal vez 3, quizá 4 oportunidades, ¿vale? Y ya una vez que no se cumple esta condición, es decir, si dentro de esas 4 ocasiones se colocó, se ingresó de manera incorrecta la contraseña, ahora sí mandamos el mensaje de acceso denegado, ¿no? O hasta se me ocurre que ustedes a lo mejor pudieran colocar ahí un mensaje, porque ya saben hacer también contadores, entonces pudieran mandar un mensaje de cuenta regresiva, ajá, y mencionar ahí, esto se autodestruirá en 10, 9, etcétera, ¿no? Pero ustedes pueden realmente ahí despertar su creatividad y ver qué tipo de códigos pueden utilizar. La intención es que ustedes realmente comprendan las estructuras de control, que fue lo que estuvimos trabajando el día de ayer, ¿vale? Existe otra estructura de control que se conoce como do while, ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el while? Ajá, el while tiene una condición y se ejecuta si esta condición es verdadera o si se cumple esta condición. En el caso del do while, primero se ejecuta una operación, por eso está el do, ajá, se ejecuta la operación, luego se modifica el parámetro o el parámetro de condición y posteriormente preguntamos por ese parámetro o por esa condición. Es como está aquí dentro de nuestro diagrama de flujo. Está dentro del proceso, ajá. P sería, en este caso, nuestra variable que modifica el proceso, ¿no? Ahora evaluamos a P. P sigue siendo o se sigue cumpliendo para que yo ejecute mi instrucción. Si se sigue cumpliendo, entonces vuelvo a ejecutar el proceso, ¿ok? Y posteriormente ya no se cumple, ajá, mi condición, entonces salgo ahora sí de mi estructura de control. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces, por la forma en cómo está estructurado el do while, en este caso, se va a ejecutar por lo menos una vez el proceso. El caso del while no se va a ejecutar a menos que se cumpla la condición. No sé si quede claro esa parte. Ahora, en realidad y de manera formal, un ciclo while es un ciclo que es precondicional. ¿Qué quiere decir? Que primero pregunto por la condición y después decido si se ejecuta con base al resultado de la condición. Y en el caso del ciclo do while se conoce como un ciclo o una estructura de control postcondicional, que quiere decir que primero ejecuto y posteriormente pregunto por mi condición de paro, ¿vale? En MATLAB y en Python no existe la estructura de control do while, ¿vale? Entonces nosotros no la vamos a programar, no la vamos a estar utilizando, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Queda claro que es una estructura de control precondicional y postcondicional? Yo tengo una pregunta. Adelante, Diego. No me quedó claro cómo se hace el break en el while. O sea, cómo. Ok. Normalmente lo que nosotros hacemos es ver una condición de paro, pero a lo mejor lo que tú necesitas es un contador, ajá, hasta que llegue a un cierto valor. Es decir, vas aumentando. Por ejemplo, imagina que tú tienes aquí un while, ¿no? Imagina, por ejemplo, a ver si con esta parte queda un poco más claro, que tú estás realizando un control de temperatura, ¿no? Entonces, tú tienes que encender, en este caso, un ventilador. Ujú. Si tu temperatura es mayor, la temperatura, si es mayor a los 30 grados Celsius, entonces activas, en este caso, un ventilador. Entonces, el while, tu condición sería, por ejemplo, simplemente estar midiendo, o aquí sería medir temperatura, ¿no? ¿Cuál es el valor de T? Aquí, simplemente colocarías T. Pones en este caso esta parte y a lo mejor lo que estás monitoreando en este caso es una red
eléctrica y como no se ha aumentado la temperatura, sigue el funcionamiento normal, ¿no? Funcionamiento de la red, ¿vale? Y en este caso se está ejecutando y a lo mejor puede ser que esté aumentando la temperatura, empieza a aumentar la temperatura. ¿Qué pasa cuando llega? Aquí lo que podemos hacer es precisamente preguntar, después de que sigue funcionando la red o los sensores, todo normal, puedes colocar precisamente una estructura de decisión en donde preguntas, ¿la temperatura es mayor a los 30 grados Celsius? Si no es mayor, lógico, va a brincar esta parte, pero si es mayor, ¿qué le decimos o qué vamos a colocar en realidad? Nuestra estructura de control de ruptura, ajá, que se rompa esta estructura y por ende, en este caso, ¿qué quiere decir? Que en realidad lo que ocurrió fue que se encendió el ventilador, ¿no? En realidad lo que harías es, enciendo ventilador, le doy el break. En realidad el break quiere decir que mi red deja de funcionar y por lo tanto yo ya dejo de estar midiendo en este momento o activando mi red. No sé si con este ejemplo queda un poco más claro la parte del break. Ajá. En este caso, la condición que habíamos dicho para una cerradura siempre va a tener quizá un fin, porque yo estoy poniendo dentro la condición, pero puede llegarse a dar el caso que tu problema en realidad estés midiendo una variable y no sabes cuál es el valor que tiene esa variable. Entonces, a lo mejor lo que tú necesitas, y normalmente para eso se utiliza en combinación la estructura de control iterativa de while con una condición if para ver el paro, preguntas por el valor de esta variable que tú estás monitoreando. Y entonces a partir de ello tú ya colocas la parte del break. ¿Por qué? Porque nunca se va, esta función digamos siempre va a ser verdadera, siempre se va a estar ejecutando. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque siempre estás leyendo temperatura. ¿Hasta qué momento se deja de ejecutar? Cuando tu temperatura rebasó un valor límite para que tus circuitos operen de manera correcta. No sé si con esto queda claro la parte del break. Sí, profesor, mucho más claro. Gracias. No, ¿de qué, Diego? Al contrario. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? No, De profe. cualquier estructura. Muy bien. Ok, Braulio. Alejandra, ¿alguna pregunta? Karina, ¿todo bien? Yasmín, ¿todo bien? Sí, maestro, gracias. Sí, profe. Ok, Fabiola, ¿alguna pregunta? Karen, Karime, Loam, ¿cómo vamos? Marco, ¿todo bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, Linda, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Ignacio, Sí, profe, todo bien, Todo gracias. bien, profe. muy bien. Uriel, ¿todo claro? Tú ya habías visto esta parte también de cualquier manera, ¿no, Uriel? Ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. Sí, 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 todo bien, profe. Muy bien, Uriel. Perfecto. Ok, chicos. Bueno, pues si no tienen alguna pregunta, alguna duda, muy bien, igual, Fabiola. Vamos a dejar la clase como tal hasta este punto, ¿no? Nada más, antes de finalizar, aquí les dejo unas notas, ¿ok? Así a manera de resumen que les van a servir a identificar las estructuras de control que nosotros vimos y por lo tanto los puntos esenciales, ¿no? Y sobre todo implementarlos en los ejercicios que ustedes tienen pendiente. Con las estructuras de control que nosotros ya hemos visto, pueden responder el problema de el número positivo o negativo, número positivo, negativo o cero, y también pueden responder los dos problemas, ajá, que les dejé ahí, que uno es muy semejante a esto que les expliqué en esta parte de acá, a pero en realidad con esta estructura de el valor que se consume más el valor base, ajá, y la lectura del sensor, que posiblemente lo pueden realizar con un ciclo while, ¿ok? O también lo pueden hacer con estructuras de control de decisión, no hay ningún problema, como ustedes lo quieran realizar, ¿vale? No sé si tengan dudas, si se va viendo un poquito más claro el cómo pueden resolver sus ejercicios, tanto con esta explicación del día de hoy como lo que vimos el día de ayer ya en la práctica. ¿Preguntas?
No, No, todo bien, profe. profe. No, profe. Muy bien, chicos. Tampoco hay preguntas respecto a la práctica para abrirles ya el apartado. Entonces, y el día martes es la entrega de esta segunda práctica. ¿Vale? Más tarde yo califico su práctica número 1 que debieron de haberle entregado el día de ayer. ¿Ok? Sí, profe, todo bien. Muy bien, Yasmin. Perfecto. Yo tengo una pregunta rápido. Adelante, En Diego. el problema de los sensores, no le tenemos que asignar ningún valor al sensor ni a, o sea, ¿cómo? O No, sea, bueno, en ese caso, digo, como tal, no tenemos un sensor conectado, ¿no? Y les había comentado que la idea era que ustedes soliciten esas lecturas al usuario, ¿no? Imaginen que el usuario en realidad es su sensor, ¿no? Entonces, den la opción ahí de introducir o que el usuario introduzca los valores, ¿vale? ok, Porque ahí lo único que van a preguntar es, ¿el usuario ya ingresó 4 valores o 6 valores? No sé cuánto les coloqué. Olviden la parte ahí del tiempo que dice que cada 2 horas, porque en realidad los valores los va a ingresar el usuario, entonces no se vayan con esa parte, nada más váyanse ahora sí con la parte de la cantidad de valores que se van a ingresar. No recuerdo si les puse que el sensor hacía 4 o 6 lecturas. Hay quien también en alguna ocasión, algunos alumnos investigaron cómo hacer retrasos de tiempo y en realidad hicieron ahí que se esperara 2 segundos, haciendo alusión a las 2 horas de tiempo y posteriormente le daban la opción de ingresar al usuario, ¿no? Igual si alguien lo quiere hacer, adelante, puede seguir investigando también. Recuerden, no se queden únicamente con lo que se les da en el salón de clase, ¿ok? Sí, Si profe. no hay, ok. Sí, profe. Sí, profe. perfecto, chicos. Muy bien, si no hay dudas, preguntas, nos vemos el próximo martes. En un momento más les abro la plataforma para quienes ya vayan realizando su práctica número 2, la vaya subiendo, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y también un bonito fin de semana, ¿vale? Síganse cuidando. Nos vemos el Gracias, profe. martes, no, el lunes, ¿verdad? Tenemos Sí, clase el profe. lunes. Vale, nos vemos el Sí. lunes. Cuídense mucho. Nos Hasta luego, vemos, profe. profe. Hasta luego. Gracias, Cuídese, profe. profe. Bonito Hasta fin de luego. semana. Gracias a ustedes. Gracias también. Cuídense. Que Dios les Sí. bendiga.